toda la clase hablamos de esto, gracias. Esta es la siguiente diapositiva que vamos a comentar. Después de los factores de riesgo más frecuentes que hemos comentado el día de ayer, yo les sugiero preguntemos estos otros. Enfermedades autoinmunes o reumatológicas. Son enfermedades bastante frecuentes en la población que vamos a ver y que muy frecuentemente afectan la función renal. Aquí están las enfermedades inmunitarias más frecuentes. Bien, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la fiebre reumática, que es un poco ya poco frecuente, la esclerodermia, las vasculitis de pequeño vaso, el síndrome de Sjögren, la amiloidosis y la sarcoidosis, que tal vez de todas estas enfermedades sea la menos frecuente, pero siempre la van a ver en los libros, en las bibliografías que ustedes puedan leer. Tanto amiloidosis como sarcoidosis son poco frecuentes. La sarcoidosis prácticamente hay algunos que piensan que no hay en México. Y la amiloidosis es muy poco frecuente, pero sí al menos tienen que saber que existe esta enfermedad y que genera daño renal. De todos estos, el lupus eritematoso sistémico es la que se lleva las palmas. Bien, es muy frecuente. Vamos a ver, sin duda alguna, en el transcurso de la clínica, alguna paciente con este diagnóstico. ¿En quiénes vamos a pensar más este diagnóstico de lupus? En mujeres jóvenes. Bien, en mujeres jóvenes, casi por cada 7 mujeres, un hombre se diagnostica con lupus. Entonces es francamente más frecuente en la mujer y por lo regular en pacientes jóvenes, pero no se excluye que sí puedan diagnosticar un lupus en un hombre y de gran edad, pero es muy poco frecuente. Ya vamos a tener una clase completa de lupus eritematoso sistémico. Nada más quiero al menos comentarles esta foto. Esta foto es de una de las lesiones clásicas del lupus eritematoso que se llama eritema malar. Entonces, esto es muy frecuente y muy patognomónico del lupus eritematoso sistémico. A nivel renal, ¿qué puede causarnos el lupus? Nos puede causar todo lo que ustedes quieran. Hematuria, proteinuria, elevación de azoados, inclusive una necesidad muy temprana de dializarnos por afección renal por el lupus. Los dos tejidos más afectados por el lupus son la piel y los riñones. Entonces, quieren ver pacientes con lupus, vayan a una clínica de dermatología, de nefrología y obviamente reumatología, quien es el que se encarga de hacer el diagnóstico de ellos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de ellos? Hay unos criterios ya publicados. Si se juntan más de 4 de estos criterios, hacemos el diagnóstico. Y en su momento lo vamos a ver. Cuentan mucho unos anticuerpos que se mandan a solicitar. El anticuerpo más sensible es los anticuerpos antinucleares o ANAS. Se le manda a pedir a esos pacientes y si salen positivos, pues ya está. Es casi un hecho que tienen lupus. Bien. La artritis reumatoide es muy frecuente también y la artritis reumatoide puede afectar al riñón de varias maneras. La primera, por la misma enfermedad. La misma enfermedad te puede condicionar un daño renal. La siguiente el siguiente frecuente mecanismo de daño renal es los medicamentos que toman los pacientes con artritis reumatoide. Aquí en la foto que ven a un lado es de la mano de un paciente con artritis reumatoide. Es muy clásica estas deformaciones que ven en el paciente. Van a ver las manos así de un paciente con artritis reumatoide. Y entonces ellos toman muchos analgésicos por los dolores constantes que tienen a nivel de articulaciones, los hacen tomar una gran cantidad de analgésicos. Y entonces ese es el otro mecanismo de daño renal, los analgésicos que frecuentemente toman estos pacientes. El tratamiento de la artritis reumatoide incluye muchas veces, aparte de un analgésico, medicamentos que bajan las defensas de los pacientes, o sea, inmunosupresores. Y esos inmunosupresores los van a predisponer a infecciones de vías urinarias. Entonces, también es otra
otro mecanismo por el cual se genera algo de daño renal en la artritis reumatoide, las infecciones recurrentes de la vía urinaria que pueden tener estos pacientes. Creo que estas dos son las patologías más frecuentes que ve reumatología y que de alguna manera nos puede enviar el reumatólogo a una valoración a nefrología. De aquí me salto a esto, a las vasculitis. Esas, las otras fiebres reumáticas, esclerodermias, menos frecuente, no vamos a hablar de ellas. Las vasculitis sí, inclusive vamos a tener unas clases dedicadas a las vasculitis. Las vasculitis se dividen en vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. La vasculitis más famosa de grandes vasos, a lo mejor la han escuchado alguna vez, es la enfermedad de Takayasu. Y esta enfermedad de Takayasu, bueno, genera inflamación y estenosis de los grandes vasos. En ocasiones puede llegar a afectar la función renal cuando se inflama la aorta antes de llegar a la arteria renal. Entonces, le disminuye el flujo sanguíneo a los riñones. Ese es un mecanismo por el cual podría una vasculitis de grandes vasos generar daño renal. Pero la que más nos interesa son las vasculitis de pequeño vaso. Ya les va a tocar en la tercera unidad que hablemos de estas y cada uno de ustedes va a exponer un tema de estas patologías que son un poco raras, son un poquito poco frecuentes, pero sí generan mucho daño a los pacientes y a varios niveles. El síndrome de Sjögren seguramente ya lo han escuchado antes porque genera resequedad en los ojos. Entonces, si ya llevaron un oftalmo, pues tal vez por ahí vieron algo de esto. A nivel de riñón, el síndrome de Sjögren suele asociarse a una patología renal que se llama acidosis tubular renal tipo 1. Bien, entonces un paciente con síndrome de Sjögren tenemos que estar bien pendientes que no desarrolle acidosis tubular tipo 1 y al revés, un paciente que tenga acidosis tubular renal tipo 1 hay que descartar que no sea por síndrome de Sjögren porque se asocian mucho. La acidosis tubular renal o ATR por sus siglas es una condición en la que el riñón es incapaz de acidificar la orina. Normalmente nosotros tenemos la sangre alcalina, bien, en 7.40 por lo regular, y la orina la tenemos ácida, ¿sí? Casi la orina, el pH urinario normal es menor de 7. Entonces, normalmente nuestra sangre es alcalina y nuestra orina es ácida. Esto es gracias a la función del riñón, pero en ocasiones el riñón no logra hacer esta función, ¿sí? No logra acidificar la orina y entonces tenemos acidosis o acidemia, es decir, nuestra sangre no está del todo alcalina y nuestra orina es alcalina, o sea, está al revés, en vez de que fuera ácida la orina, es alcalina y la sangre en vez de ser alcalina es ácida. Eso es la acidosis tubular renal tipo 1. Bueno, hay 4 tipos de acidosis tubulares renales, todas comparten esto, o casi todas, pero la tipo 1 es así. Nuestra orina es alcalina, nuestra sangre es ácida y se asocia muchas veces a síndrome de Sjögren. Ya vamos a ver en la cuarta unidad las acidosis tubulares renales. ¿Bien? Y le digo, la amiloidosis es poco frecuente, la sarcoidosis mucho menos, pero también pueden generar daño renal. ¿Qué otra cosa tenemos que preguntar en historia clínica? Infecciones. Bien, hay que preguntar, buscar, descartar infecciones. ¿De qué tipo? Las infecciones bacterianas que más frecuentemente nos pueden causar un daño renal severo es el estreptococo y también por ahí la leptospira. Estoy hablando de un daño o una afección renal, pero que estas bacterias llegan por el torrente sanguíneo. Bien, no quiero que piensen que estoy hablando de infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias muchas veces son bajas, es decir, tiene una cistitis. Entonces, en la cistitis no tiene nada que ver el riñón, es una infección de la vejiga. Bien, pueden haber prostatitis en el hombre y se considera todavía una infección de vías urinarias. Y esas son otras las bacterias que afectan la vía urinaria. Bien, no se van a quedar con que la principal infección de vía urinaria es el estreptococo. No. Estas dos afectan al riñón, pero la llegada de estas bacterias al riñón es por el torrente sanguíneo.
Bien, entonces generan una glomerulonefritis, es decir, se inflama el glomérulo. Muchas veces a estos pacientes no les arde al hacer pipí, les hacen un ego y está normal prácticamente, o sea, no son infecciones de vías urinarias de lo que me estoy refiriendo. Estas son afecciones bacterianas. La bacteria está en la sangre y puede llegar a generarte una inflamación a los glomérulos, ¿bien? Entonces hay que descartar estreptococo, leptospira, son dos bacterias, les digo, que afectan la función renal. De las infecciones virales tenemos que descartar virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y VIH. Esas son muy frecuentes, ya la habíamos visto en la foto que les mandé de las guías latinoamericanas, vienen ahí en los factores de riesgo, están inclusive con asterisco porque es muy frecuente y cada vez tenemos más diagnóstico de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C y son muy lesivas. Los mismos virus que generan esta enfermedad infectan al riñón y le generan alteraciones estructurales y fisiológicas. Bien, entonces, todo paciente con VIH, considérenlo que es su principal factor de riesgo para tener daño renal. Ya vamos a ver en la tercera unidad una plática dedicada a esto. Afección renal secundario a VIH, hepatitis B o hepatitis C. Los otros dos virus que tenemos que descartar es citomegalovirus y el virus BK. El virus BK es un poliomavirus. Bien, que estos dos son los dos virus que más afectan a la población inmunodeprimida. Y en esta población inmunodeprimida tenemos nosotros los nefrólogos un gran número de pacientes que son los trasplantados de riñón. Entonces, un paciente trasplantado de riñón que llega con datos de disfunción de su injerto, una posibilidad es que tenga estas infecciones, citomegalovirus o poliomavirus o virus BK. Bien, entonces, estos son los 5 virus que yo quiero que tengan en mente y cuando un paciente está con ustedes y no saben por qué tiene daño renal, estas son posibilidades. Tienen que mandarles a medir esto porque podría ser una infección de estos virus que tenga el paciente y eso explique el daño renal con el que se presentan a su consultorio. También pueden haber infecciones parasitarias y infecciones fúngicas que generen daño renal, pero son mucho menos frecuentes. Entonces, quiero que recuerden estas bacterianas y estas infecciones virales que son un factor de riesgo para tener daño renal crónico. ¿Qué otra cosa tenemos que preguntar en el paciente que estamos haciendo una historia clínica? Si no tiene neoplasias, si no tiene tumores, si no tiene antecedente de un cáncer, ¿bien? ¿Qué neoplasias pueden afectar al riñón? Aquí en esta primera diapositiva estoy poniendo las neoplasias más frecuentes propias del riñón y se dividen en tumores benignos y en tumores no benignos, o sea, malignos. Los de arriba ya están ahí señalizados, son tumores benignos que afectan frecuentemente al riñón, que no van a generar una metástasis y demás cosas, pero sí alteraciones importantes en la estructura del riñón. Tal vez el más frecuente de todos son los angiomiolipomas. Los angiomiolipomas son como lunares en el riñón, ¿bien? Son pequeñas formaciones de vasos sanguíneos, como hemangiomas, no sé si han visto hemangiomas en la piel, así le pasa al riñón, puede tener como un hemangioma y le llamamos angiomiolipomas. Digo, no es maligno porque no va a generar metástasis, no hay células tumorales ahí, pero sí es un cúmulo de vasos sanguíneos que si se llega a romper podría generar una hemorragia muy importante. Entonces los angiomiolipomas muy pequeños no les hacemos nada, pero los muy grandes se mandan a veces a trombolizar, a que se genere una trombosis, se sellan los vasos que irrigan a este angiomiolipoma, pues para que se genere esa trombosis o en algunas ocasiones se ha llegado a tener que quitar el riñón porque generan un problema latente de que se rompa y sangre muchísimo este angiomiolipoma. Bien, entonces es algo que van a encontrar frecuentemente reportado en las tomografías o en los ultrasonidos, angiomiolipomas. Son tumoraciones benignas. La esclerosis tuberosa también es una enfermedad en la que va a presentarse algunas tumoraciones a nivel renal. Es poco frecuente, afortunadamente. Los demás también son muy poco frecuentes, adenoma cortical, oncocitoma y fibroma.
Ahora, de las neoplasias, de las tumores malignos, aquí esto sí quiero que lo apunten por ahí. Este es el tumor o la neoplasia más frecuente en el riñón. Si alguna vez les preguntan a ustedes cuál es el cáncer o el tumor o la neoplasia más frecuente que afecta el riñón, es este, el carcinoma de células claras renales. Aquí les faltó claras. Sí, también hay carcinoma de células claras pulmonares, entonces por eso es carcinoma de células claras renales. De 10 tumores que se quitan en los riñones y se mandan a patología, 8 o 9 son reportados con este diagnóstico, carcinoma de células claras renales. Es la neoplasia más frecuente que afecta el riñón. Bien, entonces apúntenla por ahí. También van a haber sarcomas y en ocasiones también el riñón, aunque poco frecuente, va a recibir metástasis de tumores en otros sitios. ¿Cuál es el órgano que más manda metástasis al riñón? El pulmón. Bien, una neoplasia primaria de pulmón puede generar metástasis hacia el riñón. Bien, entonces es muy importante que también pregunten acerca de eso. Tal vez en la clínica vamos a ver algunos pacientes que llegan a consulta conmigo y el antecedente es que tuvieron un tumor en el riñón y ya le quitaron ese riñón, porque por lo regular quitamos todo el riñón. Cuando hay una tumoración renal, se quita todo el riñón, y si esa tumoración, si ese carcinoma no ha rebasado la cápsula fibrosa, es decir, está limitado en ese riñón, basta con ese tratamiento. Cuando ha rebasado esta cápsula fibrosa, los pacientes necesitan de quimioterapia o radioterapia. Actualmente quimioterapia. ¿Qué otras neoplasias pueden generar algo de daño renal? Las hematológicas. Dentro de las hematológicas están las leucemias, el linfoma, Hodgkin, el no Hodgkin, y algunos otros tumores sólidos también pueden generar daño renal. Las leucemias y los linfomas pueden afectar estas células, pueden infiltrar al riñón y generar síndrome nefrótico, elevación de creatinina, proteinuria, hematuria, entre otras cosas. Así le llamamos cuando una leucemia o un linfoma está afectando la función renal. Decimos que el riñón está infiltrado. Estas neoplasias no decimos tiene metástasis porque, bueno, metástasis es cuando es un tumor sólido que afecta o implanta células tumorales en otro tejido. Pero estas neoplasias están en la sangre y la sangre llega a todos los tejidos, entonces no podríamos decir está metastasizado todo el cuerpo. Decimos que está infiltrado. Entonces, los riñones sufren infiltraciones por estas patologías, leucemia y linfoma. Claro está, cuando llego a valorar un paciente con leucemia y linfoma, tengo que descartar que no haya diabetes, hipertensión y todos los demás factores de riesgo. He tenido pacientes así que a todos los factores de riesgo que hemos platicado salen negativos y me dicen, lo único que yo tengo es leucemia, doctor. Entonces está claro que la leucemia es lo que está generando el daño renal. Los tumores sólidos, ¿cómo pueden generarnos daño los tumores sólidos de otros tejidos, verdad? Porque ya hablamos el propio del riñón. Uno, que generen metástasis, como el caso del pulmón. Pero hay varios tejidos, varios tumores sólidos que nos van a generar síndrome nefrótico o que nos van a generar una proteinuria no nefrótica o que nos van a generar alteraciones electrolíticas. De hecho, en la tercera unidad vamos a ver daño renal secundario a neoplasias. Uno de ustedes va a dar toda una clase de cómo los tumores en cualquier parte del cuerpo pueden generar daño renal, pero les estoy anticipando esto. Estos tumores sólidos pueden generarnos síndrome nefrótico. Bien, es decir, el paciente se presenta con un síndrome nefrótico, yo no sé por qué tiene ese síndrome nefrótico y en la búsqueda me encuentro un tumor. ¿En dónde por lo regular vamos a encontrar tumores que generan síndrome nefrótico? Uno, a nivel pulmonar, es el primer sitio que tenemos que buscar que no haya una neoplasia. El segundo sitio, a nivel gastrointestinal, puede ser desde estómago, colon, hígado, páncreas, lo que ustedes quieran, pero los dos principales lugares, estómago y colon. Bien, entonces un paciente con síndrome nefrótico de etiología no conocida
más si es un paciente de más de 50 años de edad, aguas, porque puede haber un tumor detrás de este síndrome nefrótico. También les vuelvo a repetir, estos tumores pueden generar alteraciones electrolíticas. Bien, ya vamos a ver en esa misma clase de daño renal secundario a neoplasias, vamos a ver las alteraciones electrolíticas más frecuentes, pero les adelanto, la hipercalcemia, un paciente de más de 50 años de edad que llega con el calcio alto, me dicen, doctor, por favor, ayúdenos usted que como el riñón es el que controla los electrolitos, por lo regular me los mandan a mí cuando alguien tiene alterado un electrolito. Entonces, una hipercalcemia, aguas, porque es un tumor hasta no demostrar lo contrario. Una hiponatremia, también aguas, es un tumor hasta no demostrar lo contrario. Eh, una hipofosfatemia también puede ser generada por una tumoración. Entonces, les vuelvo a repetir, pueden haber síndromes nefróticos o alteraciones electrolíticas secundarias a un tumor en otro sitio. Ni siquiera estoy diciendo que el tumor esté en el riñón. Bien, y estos son los sitios que más tenemos que buscar. Broncogénicos, es decir, pulmonares, gastrointestinales, mama, tiroides, cabeza y cuello. Ahí van a estar las neoplasias que más generan síndrome nefrótico y alteraciones electrolíticas. Estos otros también están asociados a alteraciones renales. En lo particular, neoplasias genitourinarias, ¿bien? En el caso del hombre, un cáncer de próstata nos va a generar muchas veces alteraciones en la función renal. Esto es básicamente por obstrucción. Las neoplasias, casi todas las neoplasias pueden generarnos uropatía obstructiva. Se inflaman todos los ganglios del retroperitoneo y estos ganglios obstruyen los ureteros. Entonces, queda ahí obstruido el uretero y entonces el riñón empieza a generar hidronefrosis y se empieza a elevar urea y creatinina. Entonces, en el hombre, mucho ojo, un cáncer de próstata te puede llevar a un daño renal importante. Y en la mujer, un cáncer cervicouterino. Bien, entonces un cáncer cervicouterino que se gesta ahí en el cuello del útero, después invade todo el útero, después se hace una masa fibrosa terrible ahí en la pelvis, se empiezan a inflamar los ganglios retroperitoneales y obstruyen el uretero. Y una vez que obstruyen el uretero, pues empieza a subir la urea y la creatinina y muchas veces hay necesidad de hemodializarlos a estos pacientes y ese es el mecanismo de daño renal en las neoplasias genitourinarias, la obstrucción del uretero. Bien, también están estos otros tumores menos frecuentes que también pueden generar daño renal. Entonces, en conclusión, un paciente que les dice, oiga, yo tengo antecedente de un cáncer, les está diciendo, por aquí puede estar el daño renal que yo traigo. Bien, recuerden también que cuando a alguien lo diagnosticamos con cáncer, lo primero que mandamos a hacer es una tomografía contrastada para saber hasta dónde hay metástasis. El contraste también genera daño renal. Muchos de ellos les empezamos una quimioterapia. La quimioterapia, la mayoría de ellas son nefrotóxicas. Algunos otros le iniciamos radioterapia y la radioterapia es nefrotóxica. Entonces, hay muchos mecanismos por los cuales un paciente con un cáncer, con una neoplasia, va a tener daño renal. ¿Qué otras enfermedades vamos a investigar en la historia clínica? Bueno, enfermedades endocrinológicas. Bien, aquí hay 3 de las enfermedades endocrinológicas que pueden generar un daño renal. Uno, la acromegalia, ¿verdad? Es una patología, no sé si han visto ya endocrino, pero es una patología en donde hay una sobreproducción de hormona del crecimiento. Entonces, si te da de jovencito, te genera gigantismo, porque tus cartílagos de crecimiento pues no se han cerrado y entonces crecen mucho tus huesos. Y si te da ya de adulto que se han cerrado tus cartílagos de crecimiento, entonces tienes agrandamiento de la cara, de las manos y de algunos otros huesos. Bien, esto puede llegar a generar daño renal y una glomerulopatía que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. El hipertiroidismo también te puede causar hipertensión, te puede causar proteinuria y te puede causar algunas otras alteraciones. Y el hiperaldosteronismo, que es una tumoración en la suprarrenal que es capaz de producir una gran cantidad de aldosterona, te va a generar una triada clásica que muchas veces termina en mi consulta o en una valoración por nefrología. ¿Cuál es la triada del hiperaldosteronismo? No sé si recuerdan su clase de fisiología, ¿qué funciones tiene la aldosterona? La aldosterona, dentro de sus múltiples funciones, a nivel del túbulo distal,
aumenta la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Eso hace la aldosterona en el túbulo distal, casi túbulo conector, casi llegando ya al túbulo colector. Si yo tengo aldosterona, reabsorbo sodio y tiro potasio. Entonces, al reabsorber sodio, me predispone a que se me suba la presión, porque si yo tengo mucho sodio, jalo mucha agua y entonces se me sube la presión. La presión es muy dependiente de sodio y de agua. Entonces, un paciente con hiperaldosteronismo se va a presentar con, uno, hipertensión. Bien, hipertensión es lo primero que van a ver. Dos, hipocalemia. El paciente va a tener potasio bajo. Y tres, alcalosis metabólica. Entonces, es una causa frecuente de hipertensión en el paciente joven. Ayer hablamos un buen rato de esos pacientes a menores de 40 años de edad que van a llegar a consulta con ustedes por hipertensión. Y les dije que no vayan a cometer ese gran pecado de decirle a alguien joven, oye, ya eres hipertenso, toma tu pastilla toda la vida. No, puede tener algo que explique esa hipertensión. Y una de esas patologías es esta, el hiperaldosteronismo. Entonces, un paciente jovencito, no sé, 20, 25 años, 30 años, que llega con hipertensión, ustedes están obligados a estudiarlo. Y parte del estudio que tienen que hacer es pedir electrolitos séricos y si se puede una gasometría. Bien, entonces un paciente joven, hipertenso y con el potasio bajo, aguas, porque puede ser un hiperaldosteronismo. Bien, vean una gasometría y si tiene alcalosis, ya está, es hiperaldosteronismo. ¿Qué se le hace a estos pacientes? Se les manda a hacer una resonancia magnética abdominal, aparece un tumor en la suprarrenal, lo mandamos a cirugía, le quitan ese tumor en la suprarrenal y se acabó la hipertensión. Se acabaron todos los problemas de este paciente. ¿Bien? Bueno, ¿qué otras enfermedades tienen que preguntar? Porque también generan daño renal. Este grupo de enfermedades poco frecuentes que consideramos como paraproteinemias, ¿bien? O gamapatías, ¿bien? Dentro de estas está la más frecuente de todas, que muy probablemente vamos a ver en el transcurso del semestre algún paciente con este diagnóstico, que es el mieloma múltiple, ¿bien? El mieloma múltiple es una enfermedad hematológica. Tal vez, muy seguramente la vean en la clase de hematología. Ojalá que sí lo hagan y ahí lo van a ver de forma más amplia, en los mecanismos de daño, la clasificación y demás. Desde lo que a mí me compete, yo lo que les necesito decir es que un paciente que han diagnosticado con mieloma múltiple tiene un factor de riesgo muy grande de tener daño renal, porque el mieloma múltiple le encanta afectar al riñón. De entrada, el mieloma múltiple es una paraproteinemia porque hay una producción muy incrementada de globulinas. Entonces, estas globulinas, esta elevación de proteínas en la sangre, va a generar muchas alteraciones en la función renal. Bien, disminuye el filtrado glomerular, inclusive algunas veces se obstruyen los túbulos renales por tanta proteína que tiene este paciente. Va a generar hipercalcemia y también la hipercalcemia de alguna manera va a generar daño renal. Pueden llegar a la larga a tener litiasis renal también por la hipercalcemia que mantienen estos pacientes. En general, es una enfermedad que muy frecuentemente se asocia a daño renal. Cuando sospechamos de un mieloma múltiple, me ha tocado a mí hacer el diagnóstico de mieloma múltiple un domingo en la sala de urgencias. Cuando era residente, me acuerdo mucho de un paciente que llegó así y ese día hicimos el diagnóstico de mieloma múltiple. ¿Qué características tienen estos pacientes? Por lo regular son pacientes adultos, ¿bien? En los libros van a decir que más de 50 años de edad, pero me ha tocado ver aquí en Tuxtla adultos jóvenes, ¿verdad? 40, 42 años ya con este diagnóstico. Pero sí no lo busquen en niños, ¿bien? Tienen que ser adultos, es cuando más se presenta esta enfermedad. ¿Qué otra característica tiene mieloma múltiple? Suele afectar las sustancias formes de la sangre, es decir, va a llegar con una anemia severa o visitopenia o en ocasiones pancitopenia. Bien, entonces este paciente van a buscarle alteraciones en la biometría hemática. Lamentablemente a veces nos confundimos porque el daño renal por sí solo genera algo de anemia. Recuerden que en el riñón se produce eritropoyetina y la eritropoyetina nos ayuda a tener niveles normales de hemoglobina.
Pero aquí lo que yo les quiero comentar es de que la anemia que tienen los pacientes con mieloma múltiple es muy severa con respecto al daño renal. Les anticipo, el daño renal por lo regular lo medimos con la creatinina. La creatinina sérica es la que nos dice cuánto te funcionan los riñones. Y así, en, en versión express. 1 de creatinina, sano del riñón. 6 de creatinina, te necesito dializar. Bien, si ustedes ponen ahí en su libreta, pongan una rayita, bien, pongan una rayita, donde empieza la rayita del lado izquierdo, pongan 1 de creatinina, donde termina la rayita, que es de su mano derecha, pongan 6 de creatinina. Y ese es el camino que cualquier enfermo renal va a seguir. Tengo menos 1 de creatinina, si tengo menos de 1 miligramo de decilitro de creatinina sérica, estoy sano de mi riñón. Tengo más de 1, estoy enfermo de mi riñón, y cuando llego a 6, estoy tan enfermo que necesito diálisis. Bueno, entonces, con esa tablita, esa guía que van a tener de bien adelante, si yo les digo, viene un paciente con 1.3 de creatinina, les pregunto a ustedes, ¿es un daño renal leve, moderado o severo? Con 1.3 de creatinina. Leve, doc. Leve. Leve, doc. Perfecto, muy bien contestado, porque ya tienen su gráfica ahí que el 1 es sano, el 6 es el que necesita diálisis. Bien, entonces el 1 es Tuxtla Gutiérrez, el 6 es la Ciudad de México. 1.3 significa estar en coita, ¿cierto? Entonces, ¿quién se preocupa porque está en coita? Nadie. Pero los que no saben de esto, o sea, esto que tienen ahí en su hojita es un tesoro que muchos médicos no lo conocen, ¿bien? Y entonces me mandan paciente gravísimo del riñón, y me habla a la 1 de la mañana el paciente porque le acaban de decir que está grave el riñón, y cuando le pregunto cuánto tiene creatinina, me dice que tiene 1.3. A veces le digo, ay Dios, tengo más creatinina yo, déjeme usted dormir y ahí mañana hablamos, ¿bien? Entonces, aguas, ustedes tienen que tener esta orientación. El 1 de creatinina es sano, el 6 es diálisis. Obviamente, si yo les digo, este paciente tiene 5.5 de creatinina, obviamente este paciente está grave porque está a punto de que yo lo dialice ya, ¿bien? Pero 1.3 es algo irrisorio, es algo, prácticamente está normal ese paciente. Bueno, ¿a qué sale todo esto? Porque la anemia va a ser inversamente proporcional al grado de daño renal que tengo. Entonces, cuando tengo sano el riñón, espero tener 13, 14 de hemoglobina, ¿bien? Cuando empieza a subir mi creatinina, cuando tengo 1.3, 1.5 de creatinina, tal vez de hemoglobina yo tenga 11, ¿bien? Cuando tenga 2 de creatinina, a lo mejor tengo hemoglobina de 10.5. Cuando ya la creatinina la tengo en 6, sí entiendo que puedo tener una hemoglobina de 7. ¿Sí me explicó? Como mi daño renal es muy grave, también voy a tener una anemia grave. Bien. Ahora, si yo les preguntara, ¿saben cuánto de creatinina he visto? ¿Cuánto es el grado más alto de creatinina que he visto? A ver, díganme, ¿qué número se imaginan? 8. 10. 12. 13. ¿No? 15, ¿no? 20. ¿No? 50. No, bueno, ya ahí sí se pasó demasiado. 38 es la creatinina más alta que he visto. Y llegó caminando el paciente. Entonces, cuando me mandan a hablar de urgencias, que se está muriendo un paciente porque tiene 2 de creatinina, me río media hora. O sea, nadie se está muriendo por 2 de creatinina. Sí se puede estar muriendo el paciente porque se infartó. Bien, tiene un infarto y lo está matando. Y agregado a eso tiene 2 de creatinina. ¿Sí me explicó? Sí se puede estar muriendo alguien porque tiene sangrado de tubo digestivo. Y agregado a eso tiene 2 de creatinina. Pero que por solo 2 de creatinina alguien se muera, eso en ningún lado va a pasar. Bien, también puede ser que te den un balazo en la frente y te estés muriendo por eso. Y tengas 2 de creatinina. Y los urgenciólogos son capaces de llamarme a mí porque, ay, tiene 2 de creatinina, eso está gravísimo, ¿no? Y bueno, lo del balazo en la cabeza después que lo vean, ¿no? No vayan a perder esa cordura, ¿bien? 2 de creatinina no mata a nadie. Bueno, el chiste es de que cuando he visto
30, 32, 35 de creatinina, ¿cuánto creen que traen de hemoglobina esos pacientes? Dígame un número de hemoglobina. 2. 5. 2.8 de hemoglobina. Bien. Sí he llegado a ver pacientes con 2.8 hemoglobina o 3 de hemoglobina, pero cuando veo una creatinina de 30, ¿ustedes creen que llamo al hematólogo yo? Pues no, porque se explica esa anemia tan severa, es explicada por esa creatinina tan alta. Esto les comento porque el paciente con mieloma múltiple es un paciente que va a llegar con 2 de creatinina y con 5 de hemoglobina. ¿Sí me explico? Entonces, la creatinina no está tan alta como para que se explique 5 de hemoglobina. Entonces, son pacientes que van a tener una anemia muy severa que no corresponde al grado de daño renal, que sería leve a moderado. ¿Ya? Entonces, tienen que estar bien truchas ahí. Nada de decir, este 5 hemoglobina es porque tiene daño renal. Oye, pero el daño renal es muy pequeño y la anemia es muy severa. Doc, una pregunta. Dígame. ¿Esa anemia tiene alguna característica, por ejemplo, normocítica, normocrómica o varía en esos resultados? Bueno, la anemia del daño renal es normocítica, normocrómica. Bien, es normocítica y normocrómica, porque no es por deficiencia de hierro, es por deficiencia de eritropoyetina. La anemia del mieloma suele ser también igual, normocítica, normocrómica. Ahora, si medimos reticulocitos, para ver si es regenerativa o no regenerativa la anemia, o proliferativa o no proliferativa, también comparten lo mismo. Tanto la anemia de causa renal como la de mieloma es regenerativa, o sea, los reticulocitos están bajos. ¿Por qué? Porque no hay producción de eritrocitos. En ambos casos, en el caso de mieloma, la médula ósea roja está infiltrada por blastos. Entonces, está ahí una gran cantidad de células ahí que no deberían estar. Entonces, no produce suficiente células eritropoyéticas. Y en el caso de la anemia por daño renal, como no tienes eritropoyetina, entonces las células eritropoyéticas no evolucionan hasta un eritrocito. Se mueren antes. Entonces, sí son si tú lo ves en el microscopio, son muy parecidas las dos anemias. Solo lo que te va a hacer la diferencia es el grado de daño que va a haber en una y en otra. ¿Ya? Bueno, espero que con esto contestar un poquito tu respuesta. No nos podríamos guiar por eso para saber si es por mieloma o no es por mieloma. ¿Sale? La otra característica que va a tener mieloma, aparte de elevación de creatinina en un paciente adulto, aparte de una anemia muy severa que no corresponde al daño renal, o puede haber visitopenia y pancitopenia. Normalmente el daño renal no te genera visitopenia o pancitopenia. El daño renal te va a afectar solamente los eritrocitos. Entonces, esos pacientes que les dije de 30 de creatinina llegan con 3 de hemoglobina, pero leucos y plaquetas las tienen normales. Entonces, ahí yo digo, no, esta anemia severísima es explicada por el daño renal. Los de mieloma, los de leucemia, los de linfoma, suelen tener visitopenia o pancitopenia. ¿Bien? Bueno, ¿qué otra característica les va a hacer pensar en mieloma? Hipercalcemia. Casi todos los pacientes con daño renal suelen tener hipocalcemia, es decir, tienen el calcio bajo. ¿Por qué tienen calcio bajo los pacientes con daño renal? Porque en el riñón se activa el calcitriol, que es la vitamina D. Y la vitamina D es muy importante para que nosotros podamos tener una absorción intestinal de calcio normal. El calcio que nosotros comemos se absorbe en el intestino por dos mecanismos. Un mecanismo activo, es decir, transcelular, es decir, a través de las células del enterocito. Y este mecanismo activo es el que explica hasta el 70% de la absorción de calcio. Este mecanismo activo se da por unas proteínas transportadoras llamadas calvindinas, y estas calvindinas existen porque tenemos calcitriol suficiente. Entonces, si yo tengo daño renal, no tengo calcitriol. Si no tengo calcitriol, no tengo calvindinas. Si no tengo calvindinas, no tengo absorción intestinal de calcio. Entonces, el daño renal crónico te genera hipocalcemia. ¿Ya? Bueno, ¿qué van a tener los de mieloma múltiple? Ellos tienen hipercalcemia porque el mieloma genera lesiones líticas en el hueso.
Entonces, los pacientes llegan con unos hoyos en los huesos y esas lesiones líticas del hueso generan liberación masiva de calcio hacia la circulación. Entonces, ellos llegan con hipercalcemia. Entonces, chicos, aguas, llegan a ver un paciente con la creatinina alta y la anemia, pero tiene hipercalcemia. Oye, esto no es clásico de la enfermedad renal, esto parece mieloma. Bien. Y con esa triada, ustedes digan, no, esto parece mieloma, háganle una radiografía simple de cráneo, AP y lateral, y con eso muchas veces hacen el diagnóstico porque en la radiografía de cráneo se ven lesiones líticas, unos hoyos en la estructura ósea del cráneo. Ya les voy a pasar diapositivas con fotos de pacientes con lesiones líticas. ¿Bien? Entonces, sí pónganse muy abusados. El mieloma múltiple, si no lo piensan, no lo diagnostican y muchos pacientes, como no son diabéticos, no son hipertensos, no saben por qué están con daño renal y llegan por el daño renal y lo que tienen es un mieloma. He encontrado pacientes, como se destruye mucho el hueso, también frecuentemente tienen fracturas. He encontrado en piso de traumatología hombres jóvenes que se fracturaron en el baño, a lo que se pararon de hacer popó, se fracturó el fémur, ¿bien? Y a veces los encuentro con diagnósticos ahí de osteoporosis. Imagínate un hombre de 40, 50 años de edad, cuando más fuerte tiene su hueso, se fracturó porque se levantó muy bruscamente de la taza. Eso no pasa. Y cuando veo las placas, lo que tiene es un mieloma múltiple. ¿Por qué me llaman a mí? Porque tiene la creatinina elevada. Bien, y ya termino diciéndole al trauma, oye, eso no es osteoporosis, eso es un mieloma, que lo vea el hematólogo. Bien. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a terminar. Estas otras dos patologías también son para proteinemias, pero son muy poco frecuentes. Macroglobulinemia de Waldenström y esta otra, cuando no cumple criterios el paciente para mieloma o para macroglobulinemia, se queda en este diagnóstico, gamapatía monoclonal de origen indeterminado o MGUS. Tengo como 2 pacientes con este diagnóstico de MGUS, tengo como 3 con macroglobulinemia de Waldenström y tengo muchísimos con mieloma múltiple aquí en Chiapas. Bien, entonces son patologías que ustedes van a ver de forma frecuente. Hasta aquí vamos a terminar, chicos. No sé si hay alguna pregunta o alguna cosa que me quieran comentar. Lo Sí, pueden hacer ahora. doctor. Dime. Por ejemplo, si el paciente llega con creatinina sérica de 8 y usted se le realiza la diálisis, ¿cuánto tiempo de espera para volver a hacer el estudio si hubo algún cambio? Por lo regular le damos cita en 3 semanas. En 3 semanas, todo paciente que le inicio diálisis o hemodiálisis, lo cito en 3 semanas para ver cómo se cambiaron sus electrolitos, su creatinina, su urea, su hemoglobina, porque sí pueden haber cambios drásticos. Entonces, en 3 semanas le doy cita. Quiero que sepan que un paciente que inicia la diálisis lo inicia con 6 y todas las demás consultas que va a tener conmigo va a tener creatininas de 8, de 9, de 10. Inclusive, después de 1 o 2 años que están en diálisis, todos mantienen creatinina entre 10 y 15. ¿Bien? Olvídense, esa creatinina jamás va a bajar. Solamente va a bajar si le trasplanta un riñón. Solamente así podría bajar a 1. La diálisis no te va a bajar la creatinina a valores normales. Inclusive vas a tener valores tal vez un poco más altos de cuando empezaste la diálisis. Bueno, excepto estos que inician con 38 de creatinina. En general, de aquí ya les digo, todo paciente en diálisis mantiene creatinina entre 8 y 15 más o menos. No lo esperen con menos. Y esto, por favor, apúntenlo ahí porque a cada rato el médico general llega asustado y pálido ahí a mi consultorio. Doctor, tengo un paciente que se está dializando y tiene 14 de creatinina, se va a morir. No, esa es su creatinina que anda siempre. Bien, no esperen que con diálisis baje a 1 la creatinina. 1 de creatinina solo es para el que tiene 100% de función renal. Y una terapia de diálisis bien hecha, la mejor terapia de diálisis que ustedes le puedan dar a alguien, solo representa 10% de la función renal. Entonces, nunca esperen a alguien con la creatinina normal. Si les llegara a consulta a alguien que dice estar en diálisis o hemodiálisis y tiene creatinina de 1.5, ¿qué pensarían ustedes, chicos? Y está bien hecho el laboratorio, porque puede ser que esté mal hecho, pero sí está bien hecho. Está corroborado 2, 3 veces. Tiene 1.5 creatinina. ¿Que nunca se lo hizo? ¿Cómo que nunca se lo hizo?
la diálisis, quizás. Que no necesitaba. Que no deberían hacerse. Exactamente, que no necesita la diálisis. Bien, hay muchos pacientes que son diabéticos y les da una gran diarrea, así un cólera, y llegan todos deshidratados a urgencias y tienen 5 de creatinina. Y encuentran ahí un interno despistado y le pone enfermedad renal supercrónica, secundaria a diabetes de muchos años. Viene otro despistado cirujano, le pone un Tencof y le empieza la diálisis. Y ese paciente tenía una lesión renal aguda por deshidratación por diarrea y terminó con un Tencof, un catéter en la panza. Entonces, cuando se empieza a dializar, empieza a comer, se le quitó la diarrea, empieza a tomar agüita, pues recupera su función renal y se sigue dializando. Y llega a consulta conmigo con 1,5 de creatinina. Ese paciente tal vez lo dializaron cuando tuvo una lesión renal aguda y se recuperó y ahorita no necesita la diálisis. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y sí van a pasar casos así. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, listo. Entonces nos vemos el lunes, chicos. Claro, Doc. Bye. Correcto, doctor. Muchísimas gracias, Buen fin Doc. de semana, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Luego, doc.